Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. La figura de Gatillo Alegre se ha convertido en algo común para el venezolano. Es aquella persona que desquita su rabia, impotencia o dolor con un arma en mano. Como a 4 o 5 metros, un poco más si acaso, veo que saca un arma de fuego y sin mediar palabra, simplemente la desenfundó. Los delincuentes lo que hacen es dispararle a mi primo por la espalda. O sea, una cosa que tú no tienes pie ni cabeza, porque nunca hubo ni dame el carro. No. El piloto, asustado, decide acelerar el carro. El motorizado también acelera y dispara. Dispara sin mediar, sin pedir, sin decir bájense, sin decir denme en el carro, simplemente dispara. Y se da la fuga. Inmediatamente después del incidente, del accidente, pues, los médicos, los pronósticos eran, mira, olvídese de su hijo cantante, que este hombre no lo puede cantar más nunca. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Gatillo Alegre, ¿qué significa? ¿De dónde viene el término? ¿A quién se le aplica? Nuestros investigadores nos dan la respuesta. Un gatillo alegre es una persona que, valiéndose del poder de un arma de fuego en la mano, es capaz de hacer tanto daño que no le importa la vida del otro. Y lo que más caracteriza a un gatillo alegre es que actúa de forma irracional. Este es un concepto aplicado básicamente en el pasado a los agentes policiales. Con el paso del tiempo, fue la sociedad civil quien se alzó con esa definición. Y ambos, sociedad civil y policías, lo que buscan es intimidar para hacerse del control social. Y se hace del control social utilizando la violencia para hacerse visible. Pero además al concepto de Néstor Luis y de Davis, yo quiero agregar que un gatillo alegre es una persona que no profesa ningún tipo de respeto por el prójimo. Y no lo profesa porque es una persona cuyos principios se forjaron a punta de antivalores. En nuestro país muchos venezolanos han optado tener casa por cárcel. Carlos Blanco protagoniza la primera historia. En el caso de Carlos Blanco, me gustaría resaltar mucho que a nuestra unidad de investigación vino su prima Josefina Blanco y vino tan preocupada porque además todavía no tiene respuestas de lo que realmente pasó y no hay justicia tampoco en ese caso. La prima de la víctima, Josefina Blanco, nos relata quién era el joven. Mira, Carlos es el hijo de un tío, de un hermano de mi papá, que también fue médico. Él quería emular a su papá y estaba empezando a estudiar medicina. Él era un muchacho chéverísimo, además súper pana, todo el mundo lo quería. Imagínate, un chamo de esa edad, de 22 años, dedicado a ser guía de Boy Scout. Un joven cuya formación íntegra estaba dirigida hacia la protección del medio ambiente, se vio cara a cara con la indolencia de un gatillo alegre. ¿Cómo se dieron los hechos? Todo pasó una noche, eso fue el 8 de enero del 2011. Mi tía quería, Carlos cumplía la semana siguiente 23 años, entonces mi tía no quería por el tema de la inseguridad que salieran a la calle, así que no, mejor se quedaran en la casa. Y Carlos invitó a unos amigos de él para la casa. Lo que quería él era celebrar su cumpleaños con sus amigos, porque en este caso hay que resaltar que los padres
cuidando la integridad de sus hijos, más bien la señora le prohíbe que vaya a celebrar su cumpleaños en la calle. Las Palmas es una zona horrible y ahorita debe estar peor. No hay luz, o sea, los postes están todos apagados. Por ahí no pasa la policía ni por casualidad. Tú pasas por ahí a las 8 de la noche y te da miedo. Y te estoy hablando que mi tía no es que vive en un callejoncito, vive en la calle principal de Las Palmas. Esa noche Carlos, lamentablemente, bajó a la puerta del edificio en el sector Las Palmas a recibir a unos amigos que venían a compartir con él. Le abren la puerta para recibirlo. Entonces, bueno, aparentemente en ese momento pasó un carro, que bueno, lo describen como un carro rojo, y ellos sintieron que los iban a asaltar, que la idea era robarles el carro. Pero realmente no se bajaron del carro nunca, sacaron las armas, mi primo entró corriendo a la casa, el otro muchacho se tira al suelo y los delincuentes lo que hacen es dispararle a mi primo por la espalda. O sea, una cosa que tú no tienes pie ni cabeza, porque nunca hubo ni dame el carro. Lo que recibió fue un impacto de bala de calibre 9 milímetros, que es la que utilizó ese Gatillo Alegre esa noche para cortar y para truncar todos los sueños de ese joven, incluso de esa familia entera. El presidente de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño, nos aclara el impacto que ha tenido el fenómeno Gatillo Alegre en la sociedad venezolana. Nosotros lo que hablamos es que hay un toque de queda autoinfligido, por así decirlo, un toque de queda que tienen los barrios. Nosotros estudiamos las pasadas Navidades y era muy sorprendente como en la cantidad de barrios del país, en Caracas o en el interior, donde el Observatorio de Violencia tiene sus sedes, y en todos lados la gente se había inhibido para las fiestas, no salía, tenía temor. Las iglesias han bajado el horario de sus misas, es decir, hay una inhibición continua que es una manera de protegerse ante esa violencia sin sentido, sin control, que representan las bandas y los gatillos alegres en el país. Sin lugar a dudas que la vida del venezolano está en manos de la delincuencia. Cuando uno observa el incremento de la criminalidad en el país. ¿Cómo se encuentra la madre de Carlos Blanco? Mi tía es una mujer joven, psicóloga, buena, mocísima, que ya perdió a mi tío porque mi tío murió. Y tú sabes lo que es perder un hijo. O sea, bueno, para una madre eso debe ser la pesadilla más grande. Mi tía no va a poder nunca superar eso, su hijo mayor. Además, un espectáculo de muchachos. Entonces, eso no, de verdad que yo no entiendo cómo nosotros podemos seguir permitiendo que en este país mueran tantos jóvenes. Porque lo que están matando es a los jóvenes. Carlitos estaba empezando. O sea, se le cortó su vida. O sea, no sabemos si iba a ser feliz o si iba a ser feliz. Esas cosas es muy duro para uno. O sea, que muera una gente joven es como que matas la esperanza, matas el futuro. Estás viendo Rostros del Crimen. El Gatillo Alegre tiene una característica en común. No le tiene aprecio a la vida. Es capaz de dañar a otros sin remordimientos. Marisoliet Iglesias nos habla sobre esta conducta a través de dos historias. Un gatillo alegre es una persona que es impulsiva, violenta y cobarde. Y digo que es cobarde porque se escuda detrás de un arma de fuego para resolver los problemas. Es además una persona que no habla, una persona que no media y, a mi modo de ver, es una persona resentida. El reflejo de todas estas características que acabo de enumerar está en los dos gatillos alegres que atacaron tanto a Bárbara Madrid como a José Javier Pecorari. Bárbara Madrid y José Pecorari corrieron con la mala suerte de verse frente a frente con un gatillo alegre. Fíjate, a Bárbara la atacan saliendo de una fiesta en San Bernardino. Ella iba en el carro con unos amigos. En el caso de José Javier tenemos pues al gatillo alegre, violento, cobarde y resentido. Digamos que esta persona dispara luego de que José Javier le reclamara, además desde un reclamo justo y desde un reclamo respetuoso.
La juventud siempre busca un motivo para celebrar. Lo que no se mide son los riesgos de vivir en una ciudad tan violenta como Caracas. Bueno, yo tenía 25 años, eso fue en el 2011. Veníamos de una reunión en San Bernardino, en un edificio cercano al Hospital de Clínicas Caracas. Y pues bajamos porque me iban a llevar a mi casa. Yo vivía en la avenida San Martín en ese momento. Y entramos en el estacionamiento del Hospital de Clínicas Caracas y nos montamos en un carro, en un neón. Y yo recuerdo que estaba muy feliz. Eso es algo que recuerdo con mucha claridad. Y el carro arranca, empieza a bajar por la avenida Bolmer de San Bernardino y veníamos súper alegres y escuchando una música y de repente nos tocan la ventana del carro. Mientras Bárbara salía de festejar, José disfrutaba de un concierto de rock. Fue en la madrugada, saliendo de un local más o menos conocido de acá del este de Caracas, y por reclamarle a una persona que estaba mal estacionada, nos estaba trancando la salida. Nosotros lo estaba haciendo con otros vehículos. Él se metió en su carro, paró un poco más abajo. Yo lo tenía dentro de mi campo visual. La verdad, nunca estuve pendiente directamente de él porque no te imaginas que va a actuar de esa manera. No, nunca lo explicó. De hecho, yo nunca le escuché la voz. Se lo reclamé, como se puede reclamar cualquier cosa, cuando me estaba despidiendo de los compañeros con los que estaba. Y veo que se acerca hacia mí después de mover el carro. ¿Cómo era la actitud de este gatillo alegre? Veo que busca algo en el carro y se vuelve a acercar hacia mí y como a 4 o 5 metros, un poco más si acaso, veo que saca un arma de fuego y sin mediar palabra, simplemente la desenfundó. Yo lo que hice por instinto fue taparme la cabeza, ¿no? Es lo que hace cualquier persona cuando se ve en esa situación. Ahí es cuando recibo los primeros disparos. Tanto seguido, y le dije, ¿qué te pasa? ¿Me vas a matar? Y ahí me da los otros. Yo nunca supe exactamente cuántos fueron, sino hasta después de que pude recobrar la conciencia en la clínica. ¿Qué poder ocasiona en una persona descontrolada tener un arma? Belén Vallenilla, criminólogo, nos aclara sobre esta problemática. En un país como Venezuela depende en el estrato social donde esté ubicada esa arma. Si hablamos de personas de estratos sociales 1 y 2, es el poder que te da de que se te atravesó con su vehículo sin pedir poner la luz de cruce y te baja el vidrio y te enseña un arma, porque tú le tocas la corneta. Es el poder de que yo soy más fuerte que tú, por no usar la palabra venezolana que usamos mucho, ¿no? Ya cuando bajas a los estratos sociales más deprimidos, es el que yo tengo el arma, yo soy el que controlo, yo soy el que tengo el poder. Y no nada más el poder de la zona, es el poder del acceso hacia los alimentos, es el poder del acceso hacia tener más dinero, es el poder hacia tener más mujeres o muchachas a mi alrededor. Entonces, mientras más armas tengo, más poderoso soy, más controlo mi entorno. Y así ocurre. Y así ocurre en todos los estratos sociales. Yo tengo un arma, además me siento a salvo. Esa es otra premisa que a mí me asusta muchísimo, porque yo siempre digo, si tú tienes un arma, es para usarla, porque si no la van a usar en tu contra. Entonces, estas personas que tienen armas para protegerse no han entendido y han comprendido que esa arma la van a usar en tu contra, en un momento de un atraco o de un secuestro. ¿Cuándo en el país se incrementó este fenómeno de gatillo alegre? El especialista Roberto Briceño nos esclarece el tema. Hubo un momento muy importante en 1989 cuando crecieron los homicidios en el país, el carcazo, la agresión tan fuerte que hubo en esos días. Luego volvió a aumentar en 1992 relacionado con los golpes de Estado. Y posteriormente, y esto que lo digo es por cuando uno ve las tasas, las cifras, posteriormente a partir de 1999, donde hemos tenido un crecimiento sostenido de los homicidios en el país. Según las Naciones Unidas, Venezuela ocupa el segundo lugar en América Latina hasta el cierre del año 2015
como mayor productor de balas perdidas, con 57 balas perdidas y 57 fallecidos. Esto coloca a Venezuela por debajo de Brasil, pero por encima de México. Y México, vale recordar, tiene 122 millones de habitantes. Venezuela tiene apenas 30 millones. Ha aumentado de una manera muy importante porque muchos de estos jóvenes que actúan como gatillos alegres alguna vez han visto la victimización, ha visto a su familia, a sus primos, a los miembros de su banda caer asesinados. Entonces se empieza a dar una familiaridad, una normalidad de la violencia que hace que ellos, bueno, pasen muy fácilmente al acto, disparen con mucha rapidez. Estás viendo Rostros del Crimen. El gatillo alegre es desmesurado a la hora de actuar. José Pecorari tuvo la desdicha de ser víctima de un gatillo alegre al salir de un concierto de rock. Le disparó no menos de 10 veces. José Javier se vio muy grave, estuvo mucho tiempo hospitalizado, se salva milagrosamente. La hebilla tiene una marca de una de las balas que entró por mi lado izquierdo, salió por mi parte frontal a la altura de la pelvis y impactó directamente en un remache de la misma. Tuve 13 operaciones en total en el transcurso de 2 años, 12 en ese poco tiempo que estuve hospitalizado en la clínica. Me iban haciendo operaciones de varios tipos para poder, primero, estabilizarme, segundo, limpiarme de toda la cantidad de infecciones que empecé a presentar. Tuvieron que colocarme una malla abdominal que aún hoy en día tengo. Me tuvieron que colocar un bypass para sustituir el flujo de sangre de una arteria que quedó dañada. El bypass todavía lo tengo. Las secuelas de esta situación enrumbaron un cambio de mentalidad en José Pecorari. José Javier pues empieza a cambiar quizás el chip, cambia el chip de este hecho tan fatal que le ocurre y decide ser un testimonio de esperanza. Fueron días bastante complicados, más allá de lo clínico, en el ámbito personal, sentimental, humano, ¿no? Porque yo siempre he confiado en la ciencia. Yo soy una persona que cree ciegamente en la ciencia. Y al final, fueron 28 días en terapia intensiva. Después de eso pasé a la habitación, fueron unos cuantos días más. Yo tuve prácticamente que aprender a caminar otra vez. Fueron 28 días totalmente acostado y te sentías como degradado como ser humano. La verdad es que puedo sentirme afortunado de poder contarlo, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo una sociedad donde cada vez esto es más común. Lamentablemente hay muchos hijos que se quedan sin padres, padres que se quedan sin hijos, y eso es contra natura. La consecuencia de esto es una gran pérdida de los derechos. Del derecho a exigir sus derechos, ¿no? Del derecho a exigir respeto, del derecho a exigir, ¿no?, que puedan andar por la vía, por la calle, sin temor a ser víctima. Eso ocurre, ¿no? Y obviamente la evidencia al otro lado es el número de muertos creciente que tenemos en el país. No hay distintos gatillos alegres, lo que hay es la emoción del gatillo alegre. Hay el gatillo alegre que se maneja por la ira, por la frustración del momento y comienza a disparar. ¿Ok? Hay el gatillo alegre del ego, el que demuestra su poder para ganar, para que los demás se sientan inhibidos ante él. Y está el gatillo alegre del eufórico, el que dispara al cielo
porque está contento o porque es 24 de diciembre o porque ganó su partido de béisbol o porque la Vinotinto triunfó esa noche. Y entonces este disparador alegre lo que genera son balas perdidas, que no son tan perdidas porque cuando caen tienen su consecuencia. Bárbara Madrid, una joven de 25 años, se une a las estadísticas de ser víctima de un gatillo alegre. Iban muy felices después de la fiesta, ya había despuntado el sol y llegó una pareja de motorizados que se les paró al lado. Tocó una de las ventanillas cuando ellos se pararon en un semáforo en rojo. El carro acelera un poco y vuelven a tocar la ventana del carro y bajamos el vidrio y lo que veo es la pistola que entra. Y evidentemente eso pasa tan rápido que a ti no te da tiempo de razonar. El piloto, asustado, decide acelerar el carro. El motorizado también acelera y dispara. Dispara sin mediar, sin pedir, sin decir bájense, sin decir denme en el carro, simplemente dispara. Y se da la fuga. Lo último que recuerdo fue haber dicho, por favor, llévenme a la clínica. Cuando yo pierdo el conocimiento, ellos giran en la avenida Walmart de San Bernardino y se meten en la emergencia del Hospital de Clínicas Caracas. Bárbara llega sin signos vitales, los médicos logran revivirla, deciden internarla en quirófano a pesar de todos los riesgos que había. ¿Cuál fue el diagnóstico de Bárbara? Cuando llego a la emergencia, yo llegué con la tensión arterial en 40 y la hemoglobina en 4. Llegué sin signos vitales. La bala me había perforado la arteria femoral. El anestesiólogo decía que yo estaba muerta y que yo no aguantaba la anestesia. Me hacen una intervención quirúrgica que duró varias horas, logran sacarme una válvula arterial de la pierna derecha, me hacen un bypass en la arteria femoral. La bala se llevó el músculo, los tejidos, se llevó las venas, todos los ligamentos y logran hacerme un bypass, no recuperan la arteria. De hecho, yo actualmente tengo una irrigación menor a la parte de abajo de mi pierna, pero logran salvarme la vida. ¿Cuál es el valor de la vida en Venezuela? La vida del venezolano está sometida al azar de la voluntad, del humor que ese día pueda tener el delincuente, porque a lo mejor fue que un día no le quiso entregar el teléfono celular, otro día fue que le entregó el teléfono celular feo, otro día fue que no tenía celular y por cualquiera de esos motivos lo matan. Lo más inmediato es que nadie se puede sentir seguro ni protegido. Cualquier persona puede ser víctima. Uno encuentra entre nuestros entrevistados gente que dicen, evitamos un conflicto del tránsito, nos golpearon, nos chocaron, no decimos nada, se nos atravesó un motorizado de una manera que vemos si tiene la camisa por fuera, porque si tiene la camisa por fuera a lo mejor tiene un arma por dentro, mejor no decimos nada. Entonces la gente no se siente protegida. ¿Qué secuelas le quedaron a Bárbara después de su encuentro con un gatillo alegre? Cuando yo despierto, estoy en la terapia intensiva del Hospital de Clínicas Caracas y yo lo único que hacía era pedirle perdón a mis padres porque yo soy única hija. Y solamente pensar el mal momento que pasaron mis padres en la sala de espera me dolía muchísimo. Yo había perdido el 70% de las terminaciones, o sea, de la sensibilidad de mi pierna, yo no sentía mi pierna. Y los dolores eran interminables. Cuando llegaba la noche yo me ponía a llorar porque yo duré muchos días sin dormir, porque el dolor de las terminaciones nerviosas es un dolor muy fuerte. Pero bueno, tuve que hacer un esfuerzo humano por sacar adelante ese momento tan difícil. Yo no podía dormir, tenía muchas pesadillas. Estás viendo Rostros del Crimen. La figura del gatillo alegre representa la violencia exacerbada de quien posee un arma en mano.
El cantante venezolano de reggae Juan David Chacón, mejor conocido como One Shot, fue atacado por uno de ellos un 28 de febrero del 2012. Lamentablemente, One Shot se convirtió en una víctima más con este tipo de balas calibre 9 milímetros por un gatillo alegre que intentó asaltarlo una noche para quitarle su vehículo. El vocalista de reggae circulaba por Bellomonte, en la ciudad capital. Por él tratar de huir, le dispararon a mansalva y estuvo mucho tiempo en terapia intensiva con un impacto de esta bala que le llegó alojado en su cabeza. Bueno, ahora lo veo como un mal recuerdo. En realidad no me recuerdo absolutamente nada, porque yo creo que el cerebro es muy sabio en lo que tienes que recordar y lo que no. Yo borré una semana antes del suceso, no me recuerdo nada. Inmediatamente después del incidente, del accidente, pues, los médicos, los pronósticos eran, mira, olvídese de su hijo cantante, que este hombre no va a poder cantar más nunca. Y a los 2 o 3 meses yo estaba con Desorden Público en la SIEC de la Metropolitana cantando Rotten Town. Los gatillos alegres son un peligro. Y no solo aquí en Venezuela, en el mundo entero. Pero aquí no existe control de armas. Casi que hay más armas que ciudadanos. Y las balas no están cuantificadas. Entonces mientras esto siga así, la violencia seguirá creciendo y es muy triste. ¿Cuál es el arma más usada por un gatillo alegre? Generalmente utilizan las armas automáticas con calibre 9 milímetros, que es una munición que se fabrica en el país y que mucha gente se pregunta, ¿por qué esta munición está en poder de jóvenes en las zonas populares? ¿Por qué cuando hay una víctima de homicidio, la mayoría recibe múltiples impactos de balas y esas conchas de bala y las balas usadas son calibre 9 milímetros? Mira, pasa algo bastante peculiar, ¿no? Porque si hay enfrentamientos y ocurren homicidios in situ, es decir, las personas fallecen in situ, esas directamente son tomadas como un homicidio por armas cortas o ligeras. Pero si esa persona no fallece in situ y es trasladada a un hospital y después esa persona fallece, cuando te llega a la morgue, te llega con fallecimiento por neumotórax, hemorragia interna y un largo etcétera, ¿verdad? Pero no te dicen que la razón del fallecimiento de esa persona fue provocada por un arma corta o ligera. Uno se pregunta, ¿de dónde salen esas armas largas que se retratan en las cárceles los delincuentes y los pranes? Con unas pistolas, unas ametralladoras, unas granadas. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo se llega a eso? Eso pareciera que indica que hay una facilidad. Es un asunto muy paradójico porque para el ciudadano honesto es muy difícil tener un arma. Para el delincuente pareciera que es muy fácil. Yo pienso que con la suspensión del porte ilícito de armas se abrió una puerta enorme para crear lo que nosotros denominamos los circuitos ilegales. Hay mucha impunidad, pero ¿por qué? Por lo vuelvo que te repito, porque no tenemos un registro de armas. No tenemos un registro de armas como tal. Cuando estamos hablando de 28.000 homicidios, 28.000 muertes violentas al año, el valor de la vida es nada. Cuando hablamos de que pueden haber 80 homicidios cada día en el país, no hay respeto por la vida y simplemente, muy fácilmente se agrede. Entonces te puedo decir que lo que sí hay que estar es mosca con la vida, porque la gente anda por ahí loca y la ciudad es la más violenta del mundo. Todos los días muere alguien y eso no debería ser, ni aquí ni en ningún lado. Entonces hay que esperar a que muera un reconocido para tomar cartas. No. Yo soy de los que cree que la paz se hace todos los días. Desde tu casa, desde donde estés, con tu familia, con tus amigos, hasta en la calle. Desde cómo manejamos y cómo vamos por ahí, tú notas la violencia. Esta es una ciudad muy violenta. Y cuando uno viaja, uno se siente un neandertal. Digo, oye, ¿qué pasa con mi ciudad? Porque uno vive tan loco en esa ciudad tan hermosa. Los especialistas analizan las 3 historias y nos dan su veredicto. En el caso de José Javier,
El decirle, me tienes trancando mi vehículo desde hace 1 hora y sin mediar palabras saqué la pistola y te vacié 6 tiros. O el caso de Juancho. Caminando por la calle lo fueron a atracar y sin mediar palabras, ¡pum!, un tiro de una 9 milímetros en la cabeza, o de Bárbara, en una pierna, por cualquier cosa. Y cuando te digo cualquier cosa es, me miraste cruzado. No estamos siendo educados para la paz. Estamos siendo educados para responder con violencia. Tú me empujas, yo te empujo. Si me empujaste, ¿por qué no le digo, caramba, me empujaste, te ocurre algo? No, no. Tan simple como un buenos días, un buenas tardes. Cuando empieza a acostumbrarse la gente a la violencia y en un país ocurre tanta violencia como la que tenemos en Venezuela, entonces el pasaje al acto es más rápido. Y sencillamente es allí cuando la gente dice, bueno, lo mataron casi que sin razón, porque no hay una racionalidad detrás de eso, simplemente hay una emotividad, un desprecio por la vida del otro, y muchas veces, habrá que decirlo, porque también tienen muy poco aprecio por su propia vida los asesinos. Para los jóvenes que salen a la calle y para los gatillos alegres que andan por ahí haciendo fechorías, no lo hagan, hermano, porque pueden dañar una vida que puede ser productiva. Estás viendo Rostros del Crimen. Un gatillo alegre se siente con el poder de hacer lo que sea, solo por el hecho de portar un arma en mano. ¿Qué cambios trajo para las víctimas este suceso? ¿Cuál fue mi transformación? Dedicar mi vida a educar para la paz, crear una fundación, que es la Fundación Ubaucan. Nosotros llevamos programas de educación para la paz. Si tú no abres un espacio de paz, tú vas a abrir un nuevo círculo de violencia. Y así va a haber una cadena de violencia hasta que tú te hagas responsable de todo eso que tú sientas, este tejido, que es un tejido de paz. Y mientras tú vas tejiendo, tú vas entrando en una introspección profunda de lo que te pasó y tú te vas dando respuestas tú mismo. Y tú logras ordenar todo eso que te pasó adentro. Porque es muy importante emocionalmente ordenar todos esos sentimientos. Bueno, yo para este año, a finales, voy a sacar un disco que se va a llamar Social. Y ahí voy a decirlo todo, porque la cosa está peor que cuando me metieron el tiro. Y cada día que pasa está peor. Y eso no puede ser. Tenemos un país demasiado hermoso como para sumergirnos en la violencia. Yo no puedo creer lo que nos está pasando. Ahora disfruto el día a día a plenitud. Desde los detalles más simples hasta las cosas más complejas me llenan de regocijo. Todos los días. Antes también amaba la vida muchísimo. Pero ahora de los momentos más simples, desde que abro los ojos, agradezco. Cada respiro, agradezco. La vida humana y la no humana, el animal, toda la vida la respeto, la cuido. Y de verdad que hay que seguir luchando porque este país vale la pena. A mí me dejó una enseñanza de vida, me dejó una enseñanza de valor, de saber con quién cuentas, de que todos los que pasan, todas las personas que están, todas las personas que estuvieron, te dejaron algo. Y te enseña a creer que sí puedes hacer las cosas. Siempre tenemos momentos de crisis. No solamente te queda marcado el cuerpo, ¿no? Yo creo que el cuerpo al final es lo de menos porque te vas acostumbrando a verlo así, ¿no? Al principio pega y te crea inseguridades. Eso es bastante normal. Pero después te aprendes a aceptar. Dices, este soy yo, este soy el nuevo yo. Secuelas siempre quedan y quedan más secuelas mentales que físicas. Cualquiera que me ve en la calle, cualquiera que me ve acá en el estudio, así vestido como estoy, no se imagina jamás y nunca lo que hay debajo,
¿no? Lo que hay debajo de esta camisa, de este pantalón. Es un cuerpo que está lleno completamente de cicatrices. En toda mi parte abdominal, en parte de mi espalda. Pero lo más importante son las cicatrices psicológicas que te quedan. Que esas son las más difíciles de borrar, pero que si tú sabes ser resiliente, pues las encauzas de una manera positiva. ¿Cuál es el llamado a las autoridades? Hagan lo que puedan, pero traten de hacerlo mejor, porque se está muriendo mucha gente y las cosas no deberían ser así. O sea, en un país que no está en guerra, no deberían haber 500 muertos semanales. Esas son cifras de países en guerra. Y aquí los hay. Mi llamado es a que todos colaboremos con los programas de paz que estén haciendo las organizaciones, las escuelas, todos los espacios que deseen abrirse para la paz, pues nosotros estamos aquí para colaborar. ¿Cómo concluyen nuestros periodistas? Muchachos, hay algo que a mí me preocupa como venezolano. No sé si a ti, Solied, o a ti, Davis, pero Venezuela malgastó entre 1999 y el año 2015 $162 millones en la compra de armas. Y esto ubica a Venezuela en el puesto 18 en el ranking mundial y en el puesto 1 en América Latina. Yo le pregunto al país, ¿quién tiene esas armas? La respuesta a esa pregunta, Néstor Luis, te la deberían dar los funcionarios públicos de este país, porque son los funcionarios públicos los que le tienen que dar esa respuesta, no solamente a nosotros, sino a Venezuela, porque ellos tienen que justificarnos a nosotros qué ocurre en el país, porque ellos son empleados de nosotros. Sin embargo, esto parece ser una información completamente clasificada. Es entonces que son las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, las que tienen la respuesta. Y según ese registro, existen en Venezuela 3 armas por cada hogar. Ciertamente eso no es así. Eso no es así. Entonces, ¿dónde están esas armas? En manos de un pequeño grupo de delincuentes. Yo apostaría al plan desarme, pero que sea un plan desarme de verdad. Claro, porque ya tenemos una ley de desarme. Lo que pasa es que no se están aplicando las cosas como tienen que ser. Y ahí es cuando considero que la acción social, la gente, es la que tiene que exigirle a las autoridades qué es lo que está pasando. Porque nos están matando a los jóvenes, los principales. Y ve las estadísticas que nosotros manejamos. Son jóvenes entre 18 y 25 años los principales víctimas y victimarios de este país. Sí, lamentablemente Venezuela vive un luto diario, un luto que se acrecienta los fines de semana. Ese es el compromiso y el desafío que tiene el Estado venezolano. A ti, Gatillo Alegre, te digo, con la misma bala que disparas, serás medido. Las armas de fuego son protagonistas de la violencia. Su descontrol contribuye a la intensificación de cualquier conflicto, eleva el número de víctimas y la promulgación del crimen. El círculo vicioso puede ser interminable. Cualquier persona que tenga un arma y no administre sus impulsos se convierte en un potencial delincuente. Debemos rescatar el concepto de la vida, promulgar espacios de paz y entendimiento es urgente. #RostrosDLC para conocer sus comentarios en redes sociales, las cuentas de Instagram y Twitter, @RostrosDLC. Mi cuenta personal en Twitter es @LuisOlavarrieta y en Instagram, OlavarrietaLuis, la cuenta de nuestro canal. En todas sus plataformas digitales, @Tele20TV. Cualquier petición o sugerencia los invitamos a comunicarse con nosotros al correo rostrosdelcrimen@gmail.com. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la salud. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero.
yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.